Las 45 leyes más raras y locas del mundo que todavía existen. Estamos muy acostumbrados a vivir en una sociedad en la que abundan diversidad de costumbres, idiomas, personas y leyes. Estas últimas, a veces, pueden rayar en lo increíblemente raro y superar cualquier definición que se tenga del vocablo ley. Hablamos de que existen leyes que, por ejemplo, no permiten a una persona en estado de embriaguez montar una vaca, o la pena que le impondrán a alguien en un condado de Georgia si deja que sus pollos crucen la vía. Hay otras que incluso prohíben usar camisas de Winnie the Pooh, o el solo hecho de masticar chicle, quedarse sin gasolina en una autopista, y hay una que hasta nos obliga a sonreír. ¿Por qué se crearon estas leyes? ¿Tienen, en algunos casos, la culpa los ciudadanos? Hoy te traemos una lista actualizada de las leyes más raras y locas del mundo, que todavía existen y que deberías conocer si te gusta viajar. No podrás leer muchas de ellas. Número 1. En Singapur se puede ir preso por masticar chicle. Masticar es un acto que se considera normal en prácticamente cualquier lugar del mundo, excepto en Singapur. ¿Por qué? Según las historias publicadas en los periódicos por allá, a inicios de la década de los 90, esta medida se tomó debido a la conducta incivilizada de la mayoría de sus consumidores. Y es que pegaban la goma de mascar en todas partes, en paredes y puertas, lo que perjudicaba el funcionamiento de los ascensores, trenes y metros. Las autoridades de la Junta de Vivienda y Desarrollo aseguraron que el número de fallas, como chicles que no permitían el cierre de puertas en el metro y activaban el mecanismo de seguridad, habían sido demasiadas. A partir de 1992, cualquier persona que fabrique, importe o venda chicles en Singapur podría ser multado o hasta encarcelado. Aunque hay excepciones, los chicles de valor terapéutico sí se permiten, como los chicles de nicotina y los chicles dentales. Número 2. Prohibido utilizar camisas de Winnie the Pooh en Polonia. Aunque este personaje de caricatura puede parecer adorable por tratarse de un oso de peluche, está prohibido en Polonia, al menos en las escuelas y sus patios de recreo. Y es que se considera demasiado atrevido al no llevar pantalones puestos, lo que podría impresionar a los niños. Así que no debe ponerse camisas ni prendas que lleven a Winnie the Pooh en los alrededores de escuelas. También es probable que esto se aplique en los centros comerciales, por lo que si alguien piensa viajar a Polonia, es mejor que no lleve nada relacionado con este personaje. Número 3. No se puede entrar al Parlamento británico con armadura. Aunque es poco probable que alguien quisiera entrar al Parlamento británico con una armadura puesta, hay una ley que lo prohíbe, y esta data de 1313. Número 4. No es legal montar una vaca en estado de embriaguez en Escocia. Sí, en Escocia una persona podría ser multada si por alguna razón decide montar una vaca y conducirla en estado de embriaguez. Aunque esta ley de 1872 establece que además de vacas, tampoco se puede estar ebrio al conducir un caballo, una máquina de vapor o un carruaje. Al parecer hubo muchos accidentes en aquellas épocas y nadie se ha tomado la molestia de modificar o eliminar esta ley más de 150 años después. Número 5. No se puede utilizar ropa de camuflaje en gran parte del Caribe. En numerosos países del Caribe está totalmente prohibido que los civiles utilicen ropa de camuflaje, ya que solo se le permite al personal militar. Esto probablemente por la larga historia de golpes de Estado y ejércitos invasores. Entre los países que se tiene este tipo de prohibiciones están Jamaica, Barbuda, Santa Lucía, Barbados, Antigua y San Vicente. Número 6. Es necesario un permiso para reencarnar en China. China es uno de los países con las leyes más estrictas del planeta, y su gobierno se encarga de hacerlas cumplir. Sin embargo, quizás algunas son incomprensibles, como la que les prohíbe a los monjes budistas tibetanos reencarnar después de morir. Para poder hacerlo, primero deben recibir un permiso del gobierno para que puedan reencarnar. Probablemente la parte del permiso sea la más fácil. Lo que habría que ver es cómo se sanciona la transgresión de esta ley. Número 7. En Capri, está prohibido que los dueños de perros no recojan los excrementos. Como en muchos lugares del mundo, en la pequeña isla de Capri, Italia, está prohibido que los dueños de perros dejen sus excrementos en espacios públicos. Es obligatorio que los recojan. Quienes ignoran esta ley muy pronto descubren que los avances tecnológicos pueden ir en su contra.
Resulta que el gobierno de Capri tiene la capacidad de recoger muestras de los excrementos para realizarles pruebas de ADN e identificar la identidad del perro. Claro que no es una práctica barata, pero el dueño es quien termina pagando todo con una gran multa. Número 8. Las estaciones de radio en Canadá deben transmitir artistas canadienses. Si algo abunda en Canadá es el patriotismo en su gente. Y llega a tal nivel que la ley canadiense obliga a todas las estaciones de radio a transmitir música de artistas nacionales en, al menos, un 35% del tiempo, especialmente entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Esto quiere decir que cada hora de radio que escuchan durante una semana laboral, escucharán, siquiera, 20 minutos de artistas canadienses como Justin Bieber, Celine Dion, Nick Buck, Michael Bublé y Alanis Morissette. Número 9. La ley de la felicidad en Milán, Italia. Esta es una de esas leyes antiguas que por alguna extraña razón no ha sido derogada y se conoce como la ley de la felicidad. Para ser un poco más precisos, no se trata de una ley como tal, sino de una normativa aún vigente en Milán, la cual se impuso durante la época austrohúngara y obligaba a los ciudadanos en Milán a sonreír. Por supuesto, había sus excepciones, como para las personas que asistían a funerales o en lugares como hospitales donde había muchos enfermos de gravedad. No quedaron claras dos cosas, si las autoridades como policías y militares o los turistas también debían sonreír. Número 10. Es ilegal apostar en Mónaco. Para quien se pregunte cómo es posible que en Mónaco sea ilegal apostar, sobre todo cuando es un importante centro de casinos y otras actividades relacionadas a las apuestas, es porque la prohibición es para un determinado grupo de personas. Y es que los orígenes de las apuestas en este microestado se remontan a épocas muy duras económicamente, y en las que permitir la entrada del mercado de la industria del juego sirvió como una importante ayuda para captar más ingresos de personas extranjeras. Por eso las apuestas en Mónaco se regularon y orientaron como una atracción turística que busca recaudar dinero en divisas. Sus ciudadanos, los monegascos, tienen prohibido apostar. De hecho, ni siquiera se les permite entrar a ellos. Número 11. Es ilegal que una gallina cruce la calle en Kidman, Georgia. Esta ley obliga a todos los propietarios de gallinas a que las tengan bien controladas y en todo momento. En Georgia es importante garantizar la seguridad y el carácter sagrado de su pollo. Esto es así porque en muchos poblados de Georgia el pollo frito se consume sin cubiertos, se hace con las manos desnudas. De hecho, la ley habla sobre el pollo como un manjar culinario sagrado para su municipio. En el capítulo 8, parte 2 se establece: será ilegal que cualquier persona que posea o controle pollos, patos, gansos o cualquier otra ave doméstica permita que los mismos corran libremente por las calles o callejones de la ciudad o que estén en las instalaciones de cualquier otra persona, sin el consentimiento de dicha otra persona. Número 12. Es ilegal destruir dinero en Escocia. En Escocia existen dos leyes que prohíben cualquier acto destructivo o de alteración contra el dinero. La primera es la Ley de Moneda y Billetes, que fue aprobada en 1928, y en su artículo 2 establece que cualquier persona que imprima o estampe, o por cualquier medio similar en cualquier palabra, letra o cifra, recibirá una multa. Posiblemente esta ley se creó para evitar que las personas rayaran o hicieran dibujos sobre los rostros de los monarcas que aparecen en los billetes. La segunda, la Ley de Acuñación de Monedas, de 1971, penaliza la alteración de las monedas. Esta establece que nadie puede romper ni fundir una moneda de metal que esté en uso en Reino Unido. Número 13. Nadie puede quedarse sin gasolina en una autopista alemana. Aunque parezca una ley extraña, quizás es hasta prudente y ha salvado muchísimas vidas. Es cierto que las autopistas alemanas son muy famosas por esos elevados límites de velocidad que permiten viajar a velocidades que en otros países sería imposible legalmente. De hecho, algunas autopistas no tienen límite de velocidad. Sin embargo, nadie puede quedarse sin gasolina, a menos que quiera obtener una multa realmente significativa. Tampoco se puede intentar ir caminando hasta una gasolinera, porque solo se complicarán las cosas y la persona se ganará otra multa. Esto sucede porque el gobierno alemán cree que todos los que tienen automóvil deben tener la capacidad de mantener un nivel de gasolina adecuado en su auto. Por lo que, si alguien se queda sin gasolina, es su culpa, y tener un auto parado en una autopista o al costado es inseguro, al igual que caminar por ella. Número 14. Es ilegal hacer senderismo sin ropa en Suiza.
Desde hace más de una década, los senderistas alemanes y suizos decidieron convertir el senderismo sin ropa en una actividad nacional para Suiza, sobre todo en los bosques que rodean la ciudad de Appenzell. Los aventureros solían solo colocarse botas, guantes y, si hacía mucho frío, un gorro, por lo que su comunidad, mayoritariamente conservadora, aprobó una ley para prohibir el senderismo sin ropa. A partir de entonces, si pillan a alguien sin ropa en el bosque, lo pueden multar. De hecho, un hombre suizo recibió una multa de $100 por caminar con los glúteos expuestos en el año 2011. Número 15. Nada de ropa interior de encaje en Rusia. Esto posiblemente sea algo difícil de controlar. Lo cierto es que el gobierno ruso implementó una ley que prohíbe la ropa interior de encaje, técnicamente, porque establece que la ropa interior debe tener un mínimo de 6% de algodón. Supuestamente es para mejorar la salud y la seguridad. Si bien las mujeres de toda la nación protestaron de diferentes maneras, la ley continúa vigente y no es posible comprar este tipo de prendas. Países satélites de Rusia como Bielorrusia y Kazajstán también adoptaron esta ley. Número 16. Nada de tomarse selfies con Buda en Sri Lanka. El asunto no es tanto el tomarse una selfie con Buda, sino el hecho de que se le está dando la espalda, y esa es una gran falta de respeto que se puede castigar con prisión en este país de Asia del Sur. Tampoco se puede señalar con el dedo las estatuas de Buda, ni tomarse fotos con él en muchos lugares. Y a pesar de que tener tatuajes de Buda no es ilegal en Sri Lanka, en el 2014 una mujer británica fue encarcelada durante 3 días por tener tatuajes poco apropiados del hombre que la mayoría de los habitantes del país considera un avatar del dios Vishnu. Número 17. Matar a pie grande en Columbia Británica, Canadá, es ilegal. Después de que en el siglo XIX fueron muchos los avistamientos de una criatura enorme rondando por la Columbia Británica, a la cual bautizaron como pie grande o Bigfoot, se estableció una ley para protegerla, o quizás para capturarla con vida. Sí, a pesar de que no ha habido alguna prueba sólida de la existencia de esta mítica criatura gigante y peluda, está totalmente prohibido matarla. Transgredir esta ley implica una multa de hasta $250,000. Y en todo caso, primero se necesita de una licencia de caza adecuada. Número 18. Está prohibido trepar árboles en Oshawa. La protección de los árboles se toma muy en serio en la ciudad canadiense de Oshawa, donde la legislación suele ser muy estricta. En el 2008 se aprobó una ley que prohíbe toda intromisión en los árboles situados en propiedad municipal, así que es completamente ilegal treparlos o atarles objetos. Obviamente, también se prohíbe dañarlos o destruirlos. Además, esta ley regula la plantación de árboles en las propiedades municipales. Para poder hacerlo, se requiere que haya una autorización escrita por las autoridades correspondientes. Quien incumpla con alguna de estas leyes recibirá una multa y la incidencia llevará a días en prisión o trabajo comunitario. Número 19. No se puede llevar máscaras en público en Dinamarca. Desde agosto del año 2018, el gobierno danés prohibió el uso de todo tipo de máscaras. De hecho, la ley establece que las personas dentro del territorio de Dinamarca no pueden cubrirse el rostro de ninguna manera, mientras se encuentren en espacios públicos. Nada de máscaras, bufandas, cascos, barbas postizas, sombreros e incluso burkas. Aunque es una ley controvertida que excluye la vestimenta tradicional de ciertas religiones, los funcionarios daneses afirman que esta prohibición solo busca mejorar la seguridad durante eventos concurridos en los que pueden ocurrir cosas negativas, pues así será más fácil identificar a los responsables. Número 20. Es posible casarse en un hotel de Carolina del Norte. Supongamos que una pareja, un hombre y una mujer, van a un hotel en el estado de Carolina del Norte, solicitan una habitación y aseguran estar casados por las leyes y normas de matrimonio consuetudinario. Esa mujer y ese hombre estarían legalmente casados. Y es que cuando una pareja se presenta como marido y mujer ante la sociedad, se considera que son un matrimonio, uno que es válido en el estado y respetado por los demás. Número 21. No se puede volar cometas en una ciudad de Australia. En Australia, en el extremo suroeste de Victoria, al lado de donde se encuentra Melbourne, no se puede volar cometas en los espacios públicos y eso incomoda a otra persona, puesto que eso es ilegal. Pero la ley no solo prohíbe volar cometas, tampoco se puede jugar ningún tipo de juego en lugares públicos si produce molestias a otros. Esta norma está incluida en la Ley de Delitos Sumarios de 1966. Sin embargo, es probable que a los australianos no les importe si volamos un cometa durante una visita. Número 22. Traje de baño obligatorio en Francia.
En Francia existe una ley que prohíbe que los hombres lleven trajes de baño holgados en piscinas, playas y otros lugares públicos, en donde se exige llevar bañadores. En otras palabras, tienen que usar trajes de baño Speedo, esos interiores elásticos y pegados que ya casi no se utilizan. Esta ley es más por higiene de las aguas que por seguridad. Los franceses creen que los hombres no utilizarán un Speedo durante horas o todo el día mientras llevan sus rutinas diarias, para luego meterse al agua, como lo pueden hacer con otros tipos de prendas que la gente utiliza en piscinas y playas, por lo que tampoco se pueden meter con camisetas. Número 23. Está prohibido orinar en el mar de Portugal. En un esfuerzo por mantener las playas más higiénicas y a los bañistas más saludables, el gobierno de Portugal prohibió que las personas orinaran en el océano. Si te descubren, podrías llevarte una multa de varios cientos de dólares, según estipula la ley. Sin embargo, el principal problema sería cómo podrían comprobar que alguien está orinando en las playas, aunque hay que decir que es una ley que busca concientizar a las personas y fomentarlas el buen hábito de ir a un baño. Número 24. Es ilegal construir castillos de arena en España. Es extraño, pero cierto. En España odian los castillos de arena, a tal punto que si pillan a alguien construyendo uno en alguna de sus playas, podría recibir una jugosa multa. Lo más curioso es que las multas suelen variar según el criterio de los agentes del orden y la localidad donde se haya cometido el, entre comillas, delito de construir un castillo de arena. Por ejemplo, en la isla de Mallorca la multa puede ser de 100 euros. En Galicia se tendría que pagar hasta 1.500 euros. Hay lugares donde la cifra alcanza los 3.000. Y sí, los niños tampoco pueden construirlos, y si lo hacen, serán los padres quienes paguen las consecuencias. La razón: motivos ecológicos. Número 25. Es obligatorio lavar el vehículo en Abu Dhabi. En la capital de los Emiratos Árabes Unidos se toma muy en serio la imagen de pulcritud de la ciudad. Por este motivo, los dueños de automóviles deben limpiarlos periódicamente para remover el polvo y la suciedad. Si no lo hacen, las autoridades pueden aplicar multas de 500 dirhams y hasta incautar el vehículo, lo que aumenta el gasto en multas y grúa. Para hacerlo más complejo, no se pueden lavar en lugares públicos debido a otra ley que busca evitar el desperdicio de agua, el deterioro de las calles asfaltadas y dañar la imagen de la ciudad. Número 26. Nada de bailar en la oscuridad en Japón. En 1948, Japón promulgó una ley que prohibía que se bailara después de medianoche, porque se consideraba muy pecaminoso. Aunque la principal razón era que los estadounidenses estaban ocupando Japón tras ganar la Segunda Guerra Mundial y querían evitar que estos hombres liberales corrompieran a los japoneses, en especial a las mujeres. Eran tiempos bastante complicados en donde todo era un ambiguo para los japoneses y se estaba perdiendo el control de la sociedad. La ley fue abolida en el 2015 tras 67 años. Ahora es posible bailar después de medianoche, pero mientras no sea en la oscuridad. Quienes quieran hacerlo deben estar en clubes nocturnos, donde haya muy buena iluminación. Número 27. Nada de andar sin camiseta en Barcelona. Los legisladores de la ciudad de Barcelona establecieron una ley que prohíbe que cualquier persona ande sin camisa, que esté en traje de baño o en topless, en lugares públicos, por supuesto, con excepción de las zonas donde haya una piscina o una playa. El objetivo de esta ley es mantener las calles de la ciudad libres de hombres sin camisa y bañistas en bikini. Fue aprobada en 2011 y las multas por saltarse esta ley pueden ser realmente costosas. Y es que hablamos de que alcanzan los 260 euros. Además, muchas incidencias pueden pagarse con noches en prisión. Número 28. En una ciudad de Francia hay que tener un lugar de entierro. Cualquiera puede morir en la ciudad francesa de Sarpurox, pero no cualquiera puede ser enterrado allí, a menos que ya se haya comprado una parcela en el cementerio local para el futuro entierro. Esta regla se estableció por una razón bastante simple. El cementerio local está repleto y ya no tiene espacio para enterrar más cadáveres. En el 2008, el alcalde emitió la ordenanza y aseguró que los infractores serán severamente castigados. Si se refería a quienes murieran dentro de la ciudad y sin tener un lugar de entierro, es difícil imaginar cómo podría castigarlos. Número 29. Los edificios en Wyoming deben tener obras de arte. Aunque desconocemos las razones detrás de esta ley, en Wyoming se estableció que todos los edificios públicos que se construyan deben contener obras de arte exhibidas, que tengan un valor equivalente al 1% del costo del edificio, hasta un límite de $100,000. Además, las obras deben ser aprobadas como arte obligatoriamente. No se puede exhibir cualquier cosa. Número 30. El tránsito animal está regulado en Rumania.
El artículo 576 del Código Civil de Rumania dicta que si un animal doméstico se extravía en la propiedad distinta a la del dueño y pasa más de 30 días allí sin que lo reclamen, el animal pasará a ser del dueño de la propiedad en donde se quedó. Para los animales salvajes es un poco diferente. Si un animal pasa y decide quedarse dentro de un terreno, este pertenecerá al propietario mientras el animal desee quedarse voluntariamente. Esto se aplica especialmente para los enjambres de abejas. Número 31. Está prohibido utilizar un bigote falso en Alabama. Si bien es cierto que un bigote falso puede servir para un cambio de look o para hacer comedia, no deberías llevarlo a una iglesia que esté ubicada en el estado de Alabama. La intención de esta ley, un poco absurda, es que nadie puede interrumpir un servicio religioso con un bigote falso, probablemente por ocasionar un ataque de risa a alguien. Número 32. No se puede utilizar pistolas de agua en Camboya en Año Nuevo. Al parecer, las fiestas de Año Nuevo en la capital, Siem Reap, fueron tan alocadas que se prohibió la venta y el uso de pistolas de agua antes, durante y después de estas grandes celebraciones. De hecho, si ven a alguien disparando agua en público, es altamente probable que le decomisen el juguete e incluso lo multen. El gobierno aseguró que la prohibición es para reducir los accidentes de tráfico y el desorden público. En cualquier otra época del año no hay problemas con la venta y el uso de pistolas de agua en todo el país. Número 33. Una sola copa para las mujeres casadas en Bolivia. Si eres una mujer soltera viviendo en La Paz, Bolivia, puedes llevar una vida alocada sin ninguna restricción. Pero en cambio, si eres una mujer casada, tendrías que afrontar una peculiar prohibición: solo una copa de vino por noche. Así es, esta ley busca de alguna manera reprimir la libertad de las mujeres casadas, y su origen se debe a la creencia de que cuando una mujer consume alcohol en exceso, puede sacar su lado más inmoral. Incluso, está permitido que un hombre solicite el divorcio porque su esposa bebe demasiado en público. Número 34. En Nueva Jersey, debes tocar la bocina cuando pasas un automóvil. En Nueva Jersey hay una ley que obliga a quienes conducen por la autopista en Garden State a tocar la bocina o dar una advertencia claramente audible cuando están a punto de adelantar un automóvil por la izquierda. Si la mayoría de los ciudadanos de Nueva Jersey cumplen con esta ley estatal, debe ser bastante molesto conducir por esas autopistas, aunque ciertamente hace la conducción un poco más segura. Número 35. Nunca interrumpas una boda en Australia. No importa si el sacerdote hace la pregunta si hay alguien que tenga alguna objeción para detener la ceremonia. Si alguien se encuentra en el sur de Australia, debe pensarlo hasta 10 veces antes de interrumpir, porque si lo hace, podría ser castigado con una multa que puede alcanzar hasta la cifra de los $10,000. E incluso, también existe la posibilidad de que pase 2 años en la cárcel si realmente detiene la unión. Número 36. Cuidado con alimentar a las palomas en Venecia. Millones de turistas acuden a la ciudad de Venecia todos los años, y tanta actividad humana significa una sola cosa para los animales de palomas que viven en la ciudad: comida. Y es que muchos de los visitantes las alimentaban por diversión o para conseguir una buena foto junto a muchas de ellas. Lo que atraía a estas aves en grandes cantidades y terminaban generando mucha suciedad les costaba alrededor de 275 € al gobierno todos los años en facturas de limpieza por cada paloma. Así que para reducir este gasto, los legisladores de Venecia crearon una ley en 2008 que prohíbe alimentar a las palomas, y quien es pillado puede recibir una multa de hasta 700 €. Número 37. Es obligatorio pasear a las mascotas en Roma. En la ciudad de Roma hay leyes muy estrictas en contra del maltrato animal. Entre ellas se incluye la del paseo obligatorio para los perros. Esta ley establece que si el dueño de un perro no lo pasea como mínimo una vez al día, podría ser sancionado con una multa de hasta $625 estadounidenses. Otro artículo de estas leyes también protege a los peces de colores. Esta ley indica que los peces deben tener suficiente espacio para nadar cómodamente. En otras palabras, no se pueden tener en peceras pequeñas, sino en acuarios de tamaño considerable. Número 38. En Florida, está prohibido que los hombres utilicen vestidos sin tirantes. South Beach es bastante conocido y criticado por sus famosos clubes de drag queens, que son muy liberales. Sin embargo, hasta en esos lugares hay restricciones muy extrañas, y es que es ilegal que los hombres utilicen vestidos sin tirantes. Número 39. En China, es obligatorio que los hijos cuiden a sus padres cuando estos estén envejeciendo. En China hay una ley para la protección de los derechos e intereses de las personas de más de 60 años. Esta ley
obliga a que los hijos cumplan una serie de requisitos para el cuidado de sus padres cuando superan esa edad. No pueden abandonar a sus padres bajo ningún concepto y deben proveerles todo lo necesario para una vida digna. Tampoco pueden insultarlos y tienen que cuidar sus intereses, entre ellas las propiedades. Número 40. No abuses de las monedas en Canadá. La ley es bastante simple. Por cada $10 canadienses que se va a pagar, no se puede dar más de una moneda, según la ley de moneda de Canadá. Número 41. Comerse a una persona en Idaho es ilegal. En Idaho puedes recibir una condena de hasta 14 años si comes carne o bebes sangre humana. Sin embargo, el canibalismo sí se permite en condiciones en las que si no comes podrías morir. Número 42. No puedes soltar malas palabras en Emiratos Árabes Unidos. Aunque es difícil de creer, en los Emiratos Árabes Unidos te pueden multar, encarcelar y hasta deportar por utilizar lenguaje obsceno, a pesar de que los musulmanes son bien conocidos por frecuentemente hablar con groserías. Un fragmento del artículo 373 del Código Penal de este país dice: el lenguaje grosero deshonra el honor o la modestia de una persona. Hay que mencionar que la ley no solo se aplica a las palabras obscenas dichas en voz alta, también están prohibidas en las redes sociales, en los gestos físicos y los mensajes de texto, y es que ni siquiera los emojis indecentes se permiten. Número 43. En Malawi es ilegal lanzar flatulencias en público. En el 2011, Malawi creó una legislación sobre la contaminación del aire que establece que es ilegal que las personas ensucien el aire. Esto incluye las flatulencias. Un artículo de la BBC de entonces recogió las impresiones del ministro de Justicia, George Chaponda, quien señalaba que la ley daría pie a una multa a la flatulencia en público para promover la decencia pública. Simplemente ve al baño cuando tengas ganas de expulsar flatulencias, declaró en su momento a los medios locales. Número 44. En Escocia se debe prestar el baño. Si una persona llegase a tener la urgente necesidad de ir a un baño, puede llamar a la puerta de cualquier casa y pedir permiso para utilizar su baño, y quien le abra la puerta, por ley, está obligado a permitirle que use su baño. Esta norma se deriva de una extensión del antiguo derecho consuetudinario escocés, en cuanto se refiere a hospitalidad. Y técnicamente es posible aplicarlo en la actualidad. Si bien esta no es una ley aprobada por el Parlamento del país, lo cierto es que es muy probable que alguien tenga éxito si decide intentarlo. Número 45. Nada de tacones altos en la Acrópolis. Para quien piense viajar a Grecia y conocer la Acrópolis, debe llevar calzado de suela de goma en su equipaje, porque los tacones altos están prohibidos desde el 2009, en especial aquellos que llevan tacones de aguja y en todas las ruinas griegas. Si bien es cierto que es un poco extraño que alguien quisiera ir a caminar por ruinas polvorientas llevando este tipo de calzado, porque las superficies son complicadas y dañan los zapatos, los griegos lo terminaron prohibiendo para evitar que alguien lo hiciera. La razón es simple: quieren proteger las superficies de sus ruinas para conservarlas el mayor tiempo posible, y es que ya tienen más de 2500 años. Deben ser tratadas con la mayor delicadeza. Como las leyes suelen ser estrictas y sirven para mantener el orden en los países, podemos olvidarnos de que son hechas por hombres, lo que significa que pueden ser tan serias y útiles como absurdas e inútiles. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan todo sobre las 45 leyes más raras y locas del mundo que todavía existen. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.